Hasta ahora siempre hemos trabajado con datos de tipo entero, pero eso es poco realista. Por eso vamos a empezar a ver distintos tipos de datos. Empezaremos por los numéricos y esta entrega la dedicaremos a hablar de distintos tipos de datos numéricos enteros. No existe solo el integer, veremos que hay unos cuantos más. Y empezaremos a hablar también de cómo manejar datos reales, datos que sean números con decimales. Y en las siguientes entregas iremos introduciendo también los caracteres, los booleanos, las cadenas de texto, los arrays, otros tipos de datos que necesitaremos en programas un poco más complejos. Para probarlo vamos a ir a un caso un poco más extremo de lo que sería habitual hoy en día. He ido a Turbo Pascal versión 5.5, más antiguo todavía que la apariencia que imita Free Pascal. Voy a crear un programa muy básico, que tenga una variable que se llame, por ejemplo, i, que sea un número entero. Mi programa va a pedir un dato al usuario, pero ni siquiera le va a avisar, va a ser un readline para i, tal cual. Y luego a continuación voy a escribir en pantalla el valor de 6 multiplicado por 2. Terminamos como siempre con un readline, con eso de que estamos haciendo pruebas para que no se cierre la ventana, y con el end punto. Si yo lanzo este programa, debería mostrarme el doble del número que yo introduzca. Vamos a probarlo. Pulso Alt R para ir al menú Run. Me dice que con Control F no puedo lanzar el programa. Si yo tecleo un número 3, me dice que su doble es 6. Pero si el número es más complejo, si pongo por ejemplo un 20.000, yo esperaría que la respuesta fuera 40.000. Pero vemos que me aparece un número negativo, me parece menos 25.536. La idea está en que el tipo de datos integer, según la versión del sistema operativo, puede ocurrir que solo llegue hasta valores cercanos al 30.000. Por ejemplo, en las versiones clásicas de Turbo Pascal para MS2, lo habitual era que un tipo de dato integer ocupara 2 bytes en memoria, 16 bits, con lo cual pudiera guardar datos que fueran desde el menos 32.000 hasta el más 32.000. Eso quiere decir que si yo, como en este caso, tengo un resultado que esté más allá de ese 32.767, se guardará de forma incorrecta. Y el resultado que yo tenga en pantalla será algo inesperado y además incorrecto. Por eso tenemos datos más adecuados como por ejemplo un long int, que es un entero largo, que ocupa 4 bytes y permite valores desde cerca de menos 2.000 millones hasta cerca de 2.000 millones. Y si queremos ocupar menos espacio, porque tengamos que guardar millones de datos y queramos optimizar la memoria que vamos a gastar, tenemos datos como el byte, que va de 0 a 255 y que ocupa menos, ocupa la mitad que un integer o la cuarta parte que un long int. Por ejemplo, un byte sería adecuado para una edad de una persona, que tiene que ser positiva y que es de esperar que no pase de los 200 años. Un dato de tipo word que llega desde 0 hasta 65.000 serviría, por ejemplo, para la población de una ciudad pequeña, que no puede ser negativa, pero en cuanto esa ciudad creciera y pasara a 65.000 habitantes, podríamos volver a obtener problemas. En la práctica hoy en día lo recomendable es usar datos de tipo long int, enteros largos. Aún así vamos a probar ese programa desde Lazarus para comprobar que no se comporta igual. Este es el mismo programa llevado a Lazarus. Si yo lanzo aquí, verás que puedo poner el número 20.000 y que me dice correctamente que su doble es 40.000. Porque en Lazarus el tipo de datos integer es mayor. Al estar pensado para sistemas operativos de 32 bits o superiores, va a permitir valores cercanos a los 2.000 millones. Aún así, como puedes ver en esta tabla, el tamaño del integer depende del sistema operativo. Nuevamente lo ideal sería utilizar longint, que es lo que haremos sobre todo a partir de ahora. Solo que además, Free Pascal y por tanto Lazarus permiten un tipo de datos int64 con valores muchísimo mayores, claramente por encima de esos 2.000 millones. Aún así vamos a ver una peculiaridad de cómo se comporta ese programa en Lazarus si bajamos el tamaño a byte. Un byte debería desbordar con 255. Vamos a ver que pasan cosas raras. Vuelvo a mi fuente, digo que va a ser un dato de tipo byte, vuelvo a lanzar, y si pongo un valor como 200, me aparece que su doble es 400. Porque internamente este dato que me está mostrando en pantalla, este i por 2, lo está tratando como un integer, como un entero. Entonces yo lo que puedo hacer es, antes de eso, decir, pues quiero que mi nuevo valor de i sea el valor anterior
multiplicado por 2, con lo cual ahora sí que estoy trabajando con datos de tipo byte desde el principio, y aquí sí que se comportará mal. Si ahora pongo 200, me dice que su doble es 144. Claramente es incorrecto, debería ser 400, porque nuevamente estoy desbordando el tamaño admisible. Estoy intentando guardar un tipo byte, un dato que está más allá de ese 255 que es válido. Por eso, por lo general, lo que haremos es usar datos del tipo longint a partir de ahora y usar datos más pequeños solo en caso de que queramos optimizar el espacio por algún motivo concreto, porque guardemos miles de datos o millones de datos o miles de millones de datos. ¿Y qué ocurre con los números reales? Pues el tipo básico de números real es uno que se llama tal cual, la palabra real. Los reales nuevamente tendrán una cantidad de cifras que serán capaces de almacenar. En los reales lo que ocurre es que se habla de cifras significativas. Ahora veremos lo que son, pero vamos primero a comprobar cómo se comportan. Aquí ni siquiera vamos a multiplicar por 2, vamos a escribir un valor y decir que nos lo muestre en pantalla para ver una cosa que nos había ocurrido ya antes con alguna división, que es que aparecerá en notación científica. Vamos a ver qué es eso. Si yo escribo el número 10, me aparece que es 1.000 más 01. Eso quiere decir que es 1 por 10 elevado a 1. La notación científica consiste en que todo se muestra como una potencia de 10. Por ejemplo, si yo pongo el valor 1000, me aparecerá como 1 por 10 elevado a 3. Si pongo un valor como el 23.500, me dice que es 2.35 por 10 elevado a 4. Es decir, 2.35 por 10.000. ¿Eso se puede evitar? Sí, se puede indicar una cantidad de cifras totales y una cantidad de decimales. Por ejemplo, yo puedo poner 2.5, 2.2. Esta última cifra, el 2.2, es cuántas cifras quiero decimales. Y este 2.5 es cuántas cifras quiero en total. De modo que si yo pongo un 5, me aparecerá un 5.00, pero además ocupará 5 espacios en pantalla. Vamos a probarlo. Pongo el número 5 y me aparecen dos cifras decimales. Y estoy ocupando 5 posiciones en pantalla. Como mi 5.00 solo ocupaba 4, se me ha rellenado con un espacio en blanco en su parte inicial. Eso de indicar la anchura total es cómodo a la hora de escribir números, por ejemplo, tabulados en columnas, para que queden bien alineados. Si yo indico decimales de menos, el número se va a redondear. Por ejemplo, puedo decir quiero 5 cifras, de las cuales 0 van a ser decimales. Vuelvo a lanzar. Número 2.5 y me aparece un 3. Porque se ha redondeado al entero más próximo, al decir que quiero 0 cifras decimales. Y por el contrario, si me faltan cifras, si digo por ejemplo quiero 2 cifras decimales y una cifra total, que es algo absurdo, no puedo escribir 2 decimales más el punto y que todo me quepa solo en una posición. Pues simplemente se ampliará este primer número, sin que yo me dé ni cuenta, hasta llegar a donde haga falta. Vamos a probarlo nuevamente. Si yo aquí pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, me aparece con 2 decimales y realmente no está ocupando una posición en pantalla, está ocupando 8. Mis 5 cifras enteras, el punto decimal y las 2 cifras decimales. Y al igual que ocurría con los números enteros, hay distintos tipos de números reales según si yo quiero más precisión o menos precisión. Vamos a echarles un vistazo. Estos serán los que traía el Turbo Pascal original. Un tipo de dato real que es el de más uso habitual que permitía 11-12 cifras. Si yo quiero un número con 15 cifras, puede que tenga errores de redondeo en las 3 últimas. Y si el ordenador, a mediados de los 80, que es cuando salió Turbo Pascal, tenía coprocesador matemático, que no era lo habitual, tenía tipos de datos adicionales con más precisión o con menos precisión. Un single de simple precisión, un double de precisión, un extended con hasta 20 cifras de precisión. En FreePascal es parecido. Seguimos teniendo un real que depende de la plataforma, de si es un sistema operativo de 16 o de 32 bits. Un single con 7-8 cifras, un double con 15 y 6, un extended con unas 20 cifras de precisión. Además de un dato comp, que es un entero de muchas cifras, un entero de 20 cifras,
y un tipo currency pensado, por ejemplo, para bancos, que tiene muchas cifras, pero pocas de ellas son decimales. Y de esas cifras, que ya he adelantado antes que son cifras significativas, vamos a ver a qué nos referimos. Volvemos a nuestro programa y vamos a preparar tres variables, van a ser n1, n2, n3. Vamos a darle distintos valores y luego mostrar todos ellos. n1, por ejemplo, podría ser el número 300. n2 podría ser el número 0,00003. Y n3 podría ser el número un 3, muchos ceros, un 3. Y ahora voy a mostrar todas ellas. Voy a decirle que me las muestre, por ejemplo, con 8 decimales, 20 cifras totales, y que me muestre primero n1, y repito esa estructura para los otros dos. Luego n2, luego n3. Las cifras significativas se refiere a cuántas cifras tengo antes o después del último cero. Este n1 tiene solo una cifra significativa. Este n2, a pesar de que tiene muchas más cifras totales, sigue teniendo solo una cifra significativa. Por ejemplo, este número es 3 por 10 elevado a 2. Este, como tiene 6 ceros por delante, es 3 por 10 elevado a menos 6. En cambio, este tiene los ceros entre medias, con lo cual tiene 3, 6, 8 ceros. Este 3 y este 3 tiene 10 cifras significativas. Si yo en vez de real uso el tipo single, que es el que menos precisión tiene, el que permite unas 7 o 8 cifras de precisión, este número es muy probable que se guarde correctamente, este también, pero en este es de esperar que pierda precisión a partir de esas 7 o 8 cifras, que quizás estas dos últimas cifras, dependiendo de la casualidad, se muestren correctamente o quizás no. Vamos a probarlo. Y si dejamos las dos ventanas una a la otra, veremos que el 300 se ha guardado correctamente, el 0,0003 se ha guardado correctamente, pero en cambio este otro número, sus primeras cifras se han guardado bien, pero en las últimas ha habido errores de redondeo, con lo cual ese 3, que era la última cifra entera, lo he perdido por el camino. Por eso en la práctica, igual que hemos dicho que usaremos longint casi siempre para números enteros, también usaremos casi siempre doble precisión, 15-16 cifras, para números reales. Aun sabiendo que eso puede suponer que si necesitamos en un momento puntual un número que tuviera 20 cifras, perderemos precisión en las últimas. Habrá datos al final que quizás no sean correctos. Y como ejercicios propuestos, dos, uno de números enteros, uno de números reales. Como números reales, pues por ejemplo, puedes pedir al usuario dos estaturas en metros, con lo cual serán 1, algo, como mucho 2, algo, y luego tendrás que calcular su media. Sumas ambas, divides entre 2. Y para datos enteros, la población de dos ciudades. Puede ser un número muy grande, por encima del orden de los millones, con lo cual debería ser un dato longint. Cuando hayas pedido esos dos datos, los comparas y le dices al usuario cuál es la mayor de esas dos poblaciones que he introducido.